Buen día, padre, gracias por atender esta mañana, bueno, en estas circunstancias, a la radio del ECO. Bueno, buen día, Beatriz, y bueno, a todos los oyentes. Y bueno, acá estamos todos un poco, nos hemos despertado, hemos comenzado nuestro día con esta noticia que nos duele, que nos toca como pueblo argentino y a su vez como cristianos, como católicos, la partida de nuestro Papa Francisco. Así que creo que estamos todos ahí un poco como, no sé si la palabra es sorprendido, pero sí... ¿Conmovidos? Conmovidos, sí. Conmovidos, emocionados. Emocionados. Sí. Hemos celebrado una Pascua hermosísima y lo hemos visto al Papa el domingo dando la bendición Urbi et Orbi. Sí. Y bueno, creo que ese ha sido como su despedida, ¿no?, al mundo, dejándonos un legado de fraternidad, de humildad, de cercanía, de paz, de una iglesia en salida, de una iglesia que va al encuentro. Creo que ahora nos toca como ese compromiso y esa misión a todos, ¿no? Un poco seguir ese camino que nos ha dejado, que ha sembrado, que ha propuesto Francisco, ¿no? En este mundo de hoy, llamando siempre a la paz, buscando el diálogo entre las religiones, los pueblos. Así que bueno, creo que estamos todos conmovidos. Estamos viendo en este momento, padre, compartiendo una foto en la que estuvo con él. Ah, sí, yo estuve... ¿De qué año? Estuve en el año 2012, 2013, y bueno, cuando él fue nombrado Papa, yo estaba en Roma, y en uno de esos encuentros, tuvimos varios encuentros, y uno fue cuando fue nombrado, él nos llamó a todos los sacerdotes argentinos, se acercó a nosotros. Yo destaco mucho también el tema de los gestos de Francisco, ¿no? La cercanía, era él el que se acercaba a nosotros, él era el que venía y nos saludaba, el que nos invitaba, el que siempre daba ese primer paso, ¿no? Que él siempre hablaba esto de primerear, ¿no? Un poco en el lenguaje nuestro argentino, ¿no? Hoy escuchaba Andrés al párroco de Flores, que decía algo en relación con lo que estás manifestando ahora, y que decía, te hacía sentir importante aunque no lo fueras, te daba importancia. Yo, Beatriz, me acuerdo todavía, hoy compartí una foto de cuando yo fui justo en una de las misas en Santa Marta, y que él, justo salió el tema, lo saludé, dijo yo que era de Argentina, de Tandil, que trabajaba en la cárcel, un poco mi misión era ser capellán de cárcel, y enseguida, como se tomó un tiempo, me contó de sus viajes, de dónde había estado, y luego de esa charla yo tuve la famosa invitación de él a cenar, como siempre lo cuento, que yo pensé que iba a ser una cena con cardenales, con obispos, sacerdotes, y de golpe éramos 2 sacerdotes más y él, y estuvimos hablando un montón de un poco de su misión, de ser Papa, cómo se sentía, y también un poco de su preocupación siempre por los inmigrantes, por la familia, los enfermos. Bueno, en este caso un poco el tema siempre lo conmovía y lo movilizaba, el tema de la pastoral carcelaria, y bueno, ese fue el motivo que yo estuve casi una hora cenando con él y hablando un montón de estas realidades sociales del mundo. Y bueno, creo que él era muy sensible, y a su vez también siempre, es como vos decís, ¿no? Lo que parecía así como muy pequeño o insignificativo, él lo hacía grande, ¿no? Y le daba un valor especial, En varias oportunidades pudiste compartir momentos con él siendo Papa. Sí, yo estuve en la transición, en el último periodo de Benedicto, y durante el cónclave yo estaba estudiando en Roma, en la Universidad de los Jesuitas. ¿Cómo lo viviste, Andrés, siendo parte ya de la Iglesia, cuando supiste que era un Papa argentino, el primero latinoamericano, el primero no europeo? O sea, realmente jesuita. Fue muy conmovedor, fue sentirnos pequeños. Era como dijo, cuando él salió al balcón, dijo, han ido a buscar al Papa al confín del mundo, ¿no? Y un poco a veces nuestra realidad social de Latinoamérica, Sudamérica, estamos un poco siempre ahí, ¿no? Y sin embargo él nos puso como no digo como en primer lugar, pero sí como destacando, ¿no? Destacando lo que iba a ser su pontificado, ¿no? Siempre de ir a las periferias. Y yo estaba ahí justo porque estaba muy cerquita, porque estudiaba en la facultad, en la universidad, como te decía, de la Gregoriana. Así que bueno, esa tarde fui a la fumata, fui a la mañana, y bueno, fui a la tarde.
Y bueno, se postergó y yo le pregunté por qué se había postergado y él me contó que en una de las votaciones había 2 votos que estaban pegados, así que se tuvo que volver a votar y por eso la votación a las 5 terminó siendo el resultado casi a las 7 de la tarde en Roma y fue impresionante porque ya se sentía, se percibía que algo estaba aconteciendo, esa cosa de Dios que sucede, ¿no? Y estar ahí en la Plaza San Pedro, yo representando a mi país, a mi ciudad, a mi Tandil, estar ahí frente a la chimenea y ver el humo blanco y todos gritaban y todos hablaban de lo futuro y todos decían los nombres de los cardenales que podían ser papables. ¿Estaba? No. Ahí se hablaba de... No, se hablaba de italianos, franceses, alemanes y algunos de otros países, pero no, y cuando inclusive me preguntaban, y no sé, ¿tú de dónde eres? Y yo decía, no, yo soy de Argentina. No, como que no había chance. No, teníamos uno solo y ya casi había presentado la renuncia. Recuerden que él ya había presentado la renuncia a Benedicto y Benedicto no se la aceptó. Así que bueno, yo digo, no, solo tenemos uno, no pasa nada. Y cuando salió al balcón el cardenal francés, me acuerdo, y que dice, bueno, el nombre del cardenal que había sido nombrado papa, yo decía, bueno, será el que va... Me sonó el nombre de Bergoglio, Giorgio Mario Bergoglio, cuando dijo así, yo digo, bueno, será el que va a anunciar, pensaba, ¿no? Hasta ahí me costaba como creer que podía ser, claro. Que podía ser él, y después cuando lo vi salir al balcón y se presentó y saludó ahí, todo el mundo lo buscaba, era en el momento de las tablets, y todo el mundo decía, no, es de Brasil, no, es español, es italiano, y todo el mundo buscaba ver quién era, porque nadie lo conocía, digamos, ¿no? Esa sorpresa en el mundo, ¿no? Así fue el Bergoglio, ¿no? Creo que fue esa sorpresa, esa experiencia nueva de iglesia, que la iglesia estaba necesitando un poco volver a la fuente, ¿no? En este papa que se caracterizó, Beatriz, por gestos, yo creo que por gestos, gestos de cercanía, empatía con las periferias, como siempre nos insistía él, de una iglesia en misión, de que la iglesia se cuestione, salir de la sacristía, de revisar un poco, ¿no? La vida de las iglesias, la estructura, ¿no? Él hablaba de las estructuras caducas, ¿no? Fue un poco como un zarandeo para volver a la fuente de una iglesia, ¿no? Que necesitaba ponerse en camino. Como, bueno, este año en clave de esperanza, ¿no? Siempre esa era su propuesta. Así que bueno, creo que hoy estamos todos conmovidos, haciendo un poco memoria de su paso por nosotros, por nuestra vida, lo que nos sembró, y creo que el mundo hoy está conmovido, y un clima de oración, de silencio, de un poco en shock, ¿no? El mundo está. Sí. Así que... ¿Y cómo sigue? Una vez que fallece, ¿nos podés contar cómo es el proceso que sigue? Sí, bueno, ahora queda como así como en lo que es la administración, el gobierno de la iglesia, como el secretario del Papa, el secretario de Estado, que es el que va a organizar inmediatamente, es el que convoca a cónclave. Son 135 cardenales que se van a reunir en Roma, y ahí comenzará todas las secciones y las presentaciones, y siempre cada cardenal tiene un tiempo para presentar, contar un poco su experiencia de Dios, su proyecto de iglesia, y bueno, después se hacen distintas votaciones, pero bueno, ahora en lo inmediato es un poco la despedida, tránsito, y será todo lo que va a ser la misa de exequia, el responso. Él había pedido que él quería descansar en la Basílica de Santa María la Mayor. Me parece que era ahí donde él había designado o había pedido de ser enterrado, ¿no? Que descansar, su cuerpo descansar en ese lugar. Así que bueno, será toda la parte de la misa de exequia, el responso, el traslado de su cuerpo a Santa María la Mayor, y ya el secretario de Estado debe estar organizando la convocatoria cónclave, ¿no? De todos los cardenales que son los papables, los que están en edad de poder votar, y designar el nuevo obispo de Roma, que será el Papa. ¿Por qué Andrés crees que no volvió a Argentina? ¿No? Recién comentábamos que recordamos todos seguramente su imagen del día que se fue con una pequeña valijita.
muy sencillo, muy humilde, decían con los mocasines con los que transitó y caminó. Sí, te puedo asegurar que sí, que fue así. Sí, porque, y ese amor que tenía por la Argentina, por Buenos Aires, pero no volvió. Yo creo que ha habido muchas cuestiones, quizás también hay muchas que no las sabremos y no sabemos, y habrá habido situaciones políticas, él habrá pensado que el país no estaba en condiciones de recibirlo, la situación social. Si bien es cierto que la mayoría, que el pueblo argentino, que los católicos necesitábamos y como que pedíamos y nos hubiera gustado su visita, nos hubiera hecho bien, pero bueno, las cosas no se dieron, las cosas quizás no estaban, socialmente no estábamos en condiciones de su visita. Puede ser cuestionable, se puede debatir sobre esto, pero yo creo que él sabrá por qué no vino a Argentina, ¿no? Que seguramente también lo ha sentido. Lo que no quita que siempre tenía puesta la mirada en Argentina, que siempre se preocupaba políticamente, inclusive trataba de ayudar a Argentina, de colaborar, de generar puentes, un papa que permanentemente estaba mirando a Argentina, que tenía sus obispos, a los obispos que él iba nombrando, ¿no? De un perfil más social, más cercano a la gente, con compromisos políticos. Creo que el Papa Francisco fue un poco también la novedad de que la Iglesia se comprometiera, ¿no? Que los laicos se comprometieran políticamente, socialmente, que salieran de la estructura de la Iglesia y que socialmente los cristianos, los católicos, inclusive los obispos, tuvieran un compromiso social, ¿no? No solamente pastoral, sino un compromiso realmente activo en la sociedad, en situaciones que en cada país se vivían, especialmente en Argentina. Yo creo que ese fue también su manera de estar muy cerca de Argentina, ¿no? Ahí lo veíamos, perdona, sí. Lo veíamos en imágenes tomando mate, recordamos siempre, bueno, sus camisetas de San Lorenzo, su afinidad con este club de fútbol, como que siempre había algo. Nunca dejó de ser argentino. Sí. Recuerdan que por ahí él tenía su pasaporte, siempre usó el pasaporte argentino, pudiendo haber usado el de Vaticano. Como residente del Vaticano, ¿no? Como un gesto también, ¿no? Como vos decías. Gesto, y siempre, ¿no? Destacando nuestra cultura, nuestras raíces, el tango, la literatura, destacando la literatura argentina, de nuestros autores tan importantes, recibiendo también, ¿no? A muchas personas del mundo artístico, del deporte, bueno, también de la política. Bueno, ya te digo, hay muchas cosas que uno puede estar a favor o no, compartir o no, pero que ha dejado un legado de cercanía, de apertura, de animarnos al diálogo, animarnos a caminar juntos. Creo muy comprometido, ¿no? Muy comprometido, con sus mensajes, sencillo, ¿no? en temas, digamos, y en valores inherentes al ser humano, ¿no? A la humanidad entera. Y él destacaba mucho siempre el tema, por ahí Beatriz, para los que nos escuchan, el tema de la humanidad, ¿no? Hay un papá profundamente con los pies en este mundo, ¿no? En el planeta, en el cuidado del planeta, como casa y común de todo, casa de todo, ¿no? El Papa Francisco era una persona muy preocupada por las personas, ¿no? Inclusive a veces hasta era cuestionado entre la Iglesia por acercarse a ciertos sectores o ciertas realidades sociales o de las personas, ¿no? Y era cuestionado y todo el mundo opinaba, y él, sin embargo, siempre ahí sentado frente. Bueno, en Argentina, en Argentina, ¿no? Andrés, sí. Siempre tironeos desde la política, ¿no? Él siempre fue alguien que nos deja un legado, creo, Betty, que es el tema del encuentro con la persona, ¿no? Es decir, es eso, ¿no? Es la persona y el encuentro, más allá de lo religioso, a veces de la condición social, inclusive hasta a veces de cuestiones personales. Digamos, fue un papa que se animó al encuentro, al diálogo, ¿no? A la escucha, ¿no? Y que este mundo necesita también mucho Francisco en la política, Francisco en el deporte, Francisco en las sociedades, que nos animemos a sentarnos y a dialogar, aún en las diferencias, ¿no? Aún en las diferencias, y aún de un papa que luchó contra las grietas, ¿no? Un papa que permanentemente trataba de tender puentes, generar diálogo, ¿no? Yo creo que ese es el desafío que nos deja a seguir transitando, ¿no? De generar
diálogo, puente, cercanía y salir de esas brechas, de las grietas, del enfrentamiento, ¿no? Mira, decía hoy el arzobispo de Buenos Aires en la misa, justamente para despedir a Francisco, el mejor homenaje que podemos hacer es unirnos y dejar de enfrentarnos todo el tiempo. Es difícil, pero hay que trabajar para eso. Yo creo que ese es hay el que camino, forzarse. Un Papa que nos invita a aprender a caminar juntos en la diversidad. Yo creo que ahí está como a veces el gran desafío del mundo de hoy, no solamente de la Iglesia, sino esto de caminar juntos en la diversidad, en el bien común, en la justicia social, bien entendida. Él siempre permanentemente ponía su foco en las personas, el amor y el trato que le daba a las personas, a los adultos mayores, a los enfermos. Él generaba el proyecto de escuelas, el proyecto de educación, digamos, un Papa, el del deporte y la paz, un Papa que permanentemente buscaba generar espacios de encuentro, ¿no? De fraternidad. Yo creo que... Vos sabés que pensaba, Andrés, hoy a la mañana y decía, bueno, probablemente redescubramos muchos de sus mensajes, de sus valores, de sus luchas, y algunos probablemente también lo descubran, y ojalá también en Argentina, pensaba, con otros ojos, ¿no? Con ojos del corazón. Yo creo que hoy Argentina va a comenzar a ver el Papa que yo conocí, que se manifestaba cuando recién fue nombrado Papa en Roma, ¿no? Y yo me acuerdo cuando llegué en Argentina, después del 2013, y acá se lo cuestionaba, se decía tantas cosas, yo decía, qué loco todo esto, porque digo, en Europa se habla de este Papa como un pastor, como alguien cercano, su simpleza, la humildad de vivir en Santa Marta. Vos pensabas que él renunció a vivir en un palacio episcopal y se fue a vivir en un hotel, rodeado del sacerdote, del personal que trabaja y vive en el Estado Vaticano. Él se fue, digamos, cuando fue nombrado Papa, él se subió en la combi con todos los obispos y fue hasta Santa Marta, digamos, pudiendo ver, y siempre lo veíamos cuando hacía las distintas visitas a los países, que él era el primero en decir, bueno, no, yo quiero ir en un auto simple, que no tenga blindaje, digamos, siempre dando signos y gestos de este mundo de hoy. Inclusive cuando estuve en Santa Marta, recordamos que cuando él deja el lugar de residencia donde los obispos se alojaban para el cónclave, él fue y pagó, digamos, ¿no? Dijo, como diciendo, basta de privilegio, ¿no? Acá somos todos iguales, y si un cura, si un laico, si cualquier persona paga una habitación, el Papa la va a pagar, y pagó la habitación, digamos. Entonces, permanentemente esos gestos que rompió un poco esquemas o prototipos quizá de beneficio, el Papa y su beneficio, la Iglesia y su beneficio. A nivel personal, decís, daba... A nivel personal, pero también, digamos... Era simbólico. Digamos, si el Papa lo hace, digamos, bueno, un poco seguir el ejemplo, ¿no? El ejemplo del Papa Francisco. Mira, estamos compartiendo imágenes de Francisco con líderes del mundo, ¿no? Líderes políticos, líderes religiosos, de otras religiones. Yo creo que fue un líder en clave de estos tiempos modernos, de las redes, del enfrentamiento, las controversias, de campañas muchas veces, ¿no? De campañas en contra. Y bueno, yo creo que fue un Papa que permanentemente estaba ahí en el diálogo con los líderes, en el diálogo social, político, religioso, con las religiones, inclusive con otros cultos. Él permanentemente se encontraba con rabinos, también con el tema de los musulmanes, también permanentemente se encontraba con distintos líderes musulmanes, religiosos o ortodoxos, digamos. Él permanentemente, digamos, no tenía problema en decir, bueno, voy al encuentro del hermano, aunque profese otro culto, otras cuestiones inciertas políticas, digamos, él nos muestra como un camino de encuentro, me parece. Esto de ser una iglesia en salida y no una iglesia que nos quedamos a puerta hacia adentro, ¿no? En lo personal, Andrés, y como para cerrar la nota, ¿qué te deja a vos, qué legado personal? Como decías vos, un poco el tema de la humanidad, ¿no? Es decir, ser pastores, él nos mostró, él era un sacerdote, era un pastor, era un párroco, como estamos acostumbrados nosotros aquí en nuestro pueblo, en Argentina, ¿no? La humildad, la cercanía, me parece. Y a mí, si vos me preguntás
y yo con lo que me quedo de él y con él fue en una de las visitas que hice en Santa Marta, su abrazo, ¿no? Está reflejado en una foto, Andrés. En una foto, sí, ¿no? Lo estamos viendo, un abrazo tan sentido, sí. Un abrazo, pero un abrazo fue muy genuino, muy sentido, sí. muy de padre e hijo. Me quedo con ese gesto, ¿no? De su cercanía y de su cercanía y su amor, ¿no? Sí. Bueno, el abrazo ha sido un tesoro, pero esa foto que estamos compartiendo también entiendo que para vos tiene que ser un tesoro. Sí. Exacto. Y para muchos sacerdotes también que un poco trabajamos por ahí en los barrios, que somos más como de salir de esquema de iglesia, de la misión, de involucrarnos a veces en ambientes que no son solo de iglesia, también para nosotros fue como una oportunidad, digamos, de decir, bueno, lo que estamos haciendo no es que estamos haciendo algo que no es, sino que nos sentimos como muy como acompañados, como diciendo, bueno, si el Papa nos invita, bueno, nuestra misión, nuestro apostolado, nuestro día a día, que muchas veces parecía tan cuestionado y que a veces uno también se cuestiona si lo que uno hace está bien, el Papa Francisco nos dijo, bueno, nos mostró con su vida que es por ahí, ¿no? O que se puede también transitar distintos caminos de misiones dentro de la iglesia, ¿no? Así que también para muchos sacerdotes, como me pasó a mí, como los que trabajamos en las cárceles, en la villa, o en contexto a veces de fragilidad o de alta vulnerabilidad, nos sentimos como muy reconfortados y acompañados, ¿no? Por su pastoral, por su misión, por su manera, ¿no? De vivir la fe y de ser iglesia. Así que para nosotros también tiene un lugar muy especial el Papa Francisco. Así que bueno, gracias y unirnos en la oración, como decía el cardenal de Buenos Aires, ¿no? Sí. Que sea nuestro mayor legado es caminar juntos, como pueblo. El mejor homenaje que podamos hacer es unirnos y dejar de enfrentarnos. Gracias, Padre Andrés, por esta comunicación esta mañana y por compartir tantos recuerdos y tantos testimonios personales. Gracias. Bueno, gracias. Buen día, gracias. Buen día, bendiciones, paz y bien. Gracias.